Décadas antes de que la controversia empañara su legado, Ali MacGraw era la favorita indiscutible de la industria del entretenimiento. Trascendió la trayectoria típica de las estrellas de Hollywood para convertirse en una auténtica figura cultural. Con su llamativa melena oscura, sus ojos expresivos y un magnetismo sutil, definió un nuevo y auténtico estándar de belleza para la década de 1970, irradiando a la vez una elegancia serena y una profunda vulnerabilidad. Cuando Love Story llegó a los cines en 1970, el público no solo disfrutó de su actuación, sino que quedó completamente cautivado por ella. Este trágico romance sobre jóvenes amantes con un destino trágico se convirtió en un fenómeno masivo, obteniendo 7 nominaciones a los premios Oscar y catapultando instantáneamente a MacGraw al estrellato internacional. Su ascenso a la cima fue meteórico. Poco antes, se desenvolvía en el mundo de la moda neoyorquina como modelo y asistente de fotografía. Su incursión en el cine se produjo casi por casualidad, un salto al vacío que le reportó un éxito inmediato y rotundo. La crítica elogió su carisma natural en pantalla, nombrándola rápidamente el rostro emblemático de su época. De la noche a la mañana, su imagen se volvió omnipresente. Apareció en innumerables portadas de revistas, concedió entrevistas a importantes medios de comunicación y asistió a deslumbrantes estrenos desde California hasta el Reino Unido. Su estilo característico, sutil, natural y completamente desprovisto de pretensiones, marcó las tendencias de la moda femenina a nivel mundial durante esa década. En la intimidad, su vida parecía igualmente impecable. Estaba casada con Robert Evans, una figura clave en la industria cinematográfica y el visionario productor responsable de éxitos como El bebé de Rosemary y Chinatown. La pareja reinaba en Los Ángeles, como una aristocracia cinematográfica desde la extensa mansión de Evans en Beverly Hills. Sus fastuosas fiestas contaban con listas de invitados que parecían sacadas de un ¿quién es quién de la historia del entretenimiento?, con figuras tan destacadas como Warren Beatty, Roman Polanski, Jack Nicholson y Henry Kissinger. Para el público en general, representaban la pareja ideal, inmensamente prósperos, deslumbrantemente guapos e invencibles. Sin embargo, bajo esa apariencia ostentosa, MacGraw luchaba contra una profunda inquietud. El incesante ciclo de alfombras rojas y almuerzos de la élite de la industria terminó por dejarla con una profunda sensación de vacío. Si bien Evans adoraba a su esposa, su día a día giraba en torno a negociaciones contractuales, desarrollo de guiones y el incesante bullicio del mundo del espectáculo de Hollywood. Para MacGraw, cuyo ascenso a la fama había sido vertiginoso, la constante adulación empezó a sonarle vacía. Poseía todo lo que la sociedad dictaba que una mujer debía desear en aquella época: una inmensa riqueza, un reconocimiento generalizado y un matrimonio de alto perfil. A pesar de estos triunfos, una parte crucial de su alma permanecía insatisfecha. Más tarde confesaría un profundo anhelo de conexión genuina, desesperada por encontrar algo tangible y verdadero en medio de la omnipresente superficialidad del mundo del espectáculo. En 1972, la fachada comenzó a resquebrajarse. Evans estaba completamente absorbido por sus obligaciones profesionales, justo cuando la propia estrella de MacGraw seguía en ascenso. Cuando surgió la oportunidad de compartir pantalla con Steve McQueen en el crudo thriller The Getaway, Evans la animó activamente a aceptar el papel, genuinamente deseoso de ver cómo se expandían los horizontes artísticos de su esposa. Ni el marido ni la mujer podían haber imaginado que esta singular elección profesional daría pie a uno de los romances más sonados y devastadores de la industria del entretenimiento. La chispa surgió, como suele ocurrir en Los Ángeles, en pleno rodaje. En 1972, el legendario cineasta Sam Peckinpah eligió a MacGraw para la película The Getaway, emparejándola directamente con McQueen, quien era sin duda el galán más cautivador de su época.
Aún vinculada legalmente a Robert Evans, McGraw inicialmente tenía reservas sobre aceptar el papel. Sin embargo, fue Evans quien finalmente la convenció, viendo en la cruda historia la oportunidad perfecta para que su esposa demostrara que era más que una simple protagonista romántica. Ignoraban por completo las consecuencias catastróficas que esta decisión tendría para siempre en la vida que habían construido juntos. Desde su primer encuentro con McQueen, McGraw sintió una atracción inmediata y peligrosa. En cuanto lo vi, supe que me iba a meter en serios problemas, revelaría más tarde. McQueen poseía una energía salvaje e impredecible, simplemente imposible de ignorar. Era un contraste radical con los refinados ejecutivos de estudio con los que interactuaba a diario. En cambio, era ferozmente inexpresivo, un rebelde del cine cuya mirada irradiaba una embriagadora mezcla de pura intimidación y fragilidad oculta. Si bien su química frente a la cámara era intensamente magnética, su conexión fuera de ella era francamente explosiva. Lo que comenzó como una leve intriga se convirtió rápidamente en una obsesión total. A medida que avanzaba la producción, la palpable fricción entre las dos estrellas se hizo dolorosamente evidente para todos a su alrededor. Los miembros del equipo comenzaron a murmurar en voz baja, mientras que los paparazzi merodeaban mucho más allá de lo debido. Los rumores de la indiscreción finalmente llegaron a oídos de Evans, aunque él intentó desesperadamente restarle importancia. Al finalizar el rodaje, sin embargo, la realidad se hizo innegable. McGraw y McQueen habían traspasado la línea entre colegas profesionales y amantes clandestinos. No se trataba de una estrategia publicitaria meticulosamente planeada ni de una maniobra calculada. Era el choque catastrófico de dos personas que, en el fondo, confundieron la intensidad caótica con el amor verdadero. En el momento en que McGraw abandonó oficialmente a Evans, los medios de comunicación se sumieron en un frenesí. El ilustre productor había sido abandonado públicamente por la misma mujer a la que había ayudado a alcanzar el estrellato mundial. La opinión pública estaba dividida. Muchos la tacharon de esposa traicionera, mientras que otros la veían como una romántica que perseguía con vehemencia sus propios deseos. Para la propia McGraw, la realidad era a la vez más sencilla y mucho más desgarradora. Lo dejé todo y me fui con Steve, admitió décadas después, señalando que su partida fue impulsada por un instinto puro más que por un razonamiento lógico, una capitulación emocional total. La pareja contrajo matrimonio en 1973, un evento que la prensa rápidamente calificó como la fusión definitiva de belleza deslumbrante y peligro indomable. Sin embargo, la ardiente pasión que dio origen a su unión se transformó rápidamente en una dinámica profundamente compleja y desafiante. Despojada del glamour romántico inicial, McGraw estaba a punto de descubrir el doloroso precio de entregarse a un hombre profundamente atormentado, dándose cuenta de la rapidez con que un afecto intenso puede convertirse en una dominación asfixiante. Entrar en la órbita de McQueen fue, en un principio, una auténtica liberación. Cambiando el agotador carrusel de galas de la industria y salas de juntas ejecutivas por las apartadas costas de Malibú, McGraw se encontró envuelta por el romper de las olas en lugar de las exigencias corporativas y por una profunda tranquilidad en lugar de flashes de cámaras. Su residencia costera les sirvió de refugio privado, ofreciéndoles un escape muy necesario de la abrumadora presión de la fama mundial. Durante un breve periodo, vivieron una época idílica. Más tarde, ella recordaba con nostalgia cómo preparaban comidas juntos y se relajaban juntos a la chimenea frente al mar, completamente absortos en la fantasía de que su intenso afecto podría reparar mágicamente el daño psicológico causado por su estatus de celebridades. Lamentablemente, esta tranquilidad fue efímera. Bajo el innegable carisma de McQueen se escondía un individuo profundamente marcado por las cicatrices, atormentado sin cesar por unos años de infancia marcados por la brutalidad y el abandono.
La misma presencia imponente que lo convirtió en una superestrella del cine comenzó a dictar tiránicamente su realidad doméstica. Sentía un profundo desdén por la superficialidad de la industria del entretenimiento, pero su retirada de los focos vino acompañada de exigencias estrictas e inflexibles, exigencias que su nueva esposa estaba totalmente obligada a obedecer. Dejó de aceptar papeles, dejó de responder a las solicitudes profesionales y poco a poco se fue alejando de la próspera carrera que tanto le había costado construir. Hice de cocinera, de limpiadora, de mujer sencilla hasta la médula, reconocería más tarde. Lo que inicialmente idealizó como un regreso a lo básico era, en realidad, una sumisión total. McQueen insistía en tener una vida privada, pero lo que realmente anhelaba era tener control absoluto sobre su existencia. Él dictaba sus círculos sociales, gestionaba su agenda y escudriñaba su apariencia personal. Su posesividad era una bomba de relojería a punto de estallar. La más mínima provocación, una mirada fugaz, una conversación telefónica inocente o simplemente una referencia a su antigua vida en Hollywood, podía desencadenar disputas explosivas que la dejaban profundamente conmocionada. No quería que trabajara, declaró sin rodeos en entrevistas posteriores. Para una actriz que recientemente había alcanzado la cima de su carrera, esta transición representó un destierro silencioso y devastador. Finalmente, el refugio costero que inicialmente prometía liberación se transformó en una lujosa prisión. En efecto, había cambiado el estruendo ensordecedor del mundo del espectáculo por la silenciosa agonía de la sumisión absoluta. Mientras el océano Pacífico seguía azotando su propiedad, su propia voz interior era silenciada sistemáticamente. Los rasgos que originalmente la hacían tan cautivadora, su feroz autonomía, su vibrante curiosidad y su fuego interior, quedaron completamente sofocados por la agotadora tarea diaria de lidiar con los cambios de humor de su marido. A mediados de la década, la icónica belleza que había encantado al mundo entero había desaparecido de la gran pantalla. Aún no había desaparecido por completo, pero la esencia de quién era se había erosionado fundamentalmente y las graves fisuras en los cimientos de su matrimonio se estaban volviendo imposibles de ignorar. Con el paso del tiempo, las sutiles fisuras en la relación de McGraw y McQueen se abrieron de golpe, convirtiéndose en enormes rupturas. El pintoresco refugio de Malibú, que una vez les había prometido la salvación, ahora se sentía como una trampa asfixiante para ambos. El temperamento de McQueen era terriblemente errático, capaz de pasar de la serenidad a la explosión en cuestión de segundos. Criado en medio de un caos perpetuo, trágicamente parecía obligado a generar ese mismo caos en su vida adulta. Para McGraw, mantener su romance requería una agotadora gimnasia emocional, anticipar constantemente sus arrebatos, andar con pies de plomo alrededor de sus desenfrenadas inseguridades y tratar desesperadamente de forjar la armonía en un hogar que carecía fundamentalmente de ella. Las luchas internas de McQueen estaban profundamente arraigadas. Abandonado por su padre y criado por una madre emocionalmente ausente y adicta a las drogas, albergaba una furia silenciosa y latente que ningún éxito de taquilla podría extinguir. La imagen que el público idolatraba, el seguro e intocable rey de la elegancia, era una farsa que ocultaba a un hombre frágil y profundamente paranoico. Exigía una devoción incondicional, pero no ofrecía prácticamente ninguna confianza a cambio. Si McGraw siquiera intercambiaba unas palabras amables con otro hombre, su furia se desataba al instante. Siempre hubo algo peligroso en él, reflexionó años después. Su carácter errático la obligaba a vivir en un estado de ansiedad constante, sin saber nunca con certeza qué versión de su marido aparecería cada día. El consumo excesivo de alcohol no hizo sino agravar la pesadilla. Lo que empezó como momentos románticos y tranquilos al atardecer en la playa se convirtió en noches tensas y llenas de alcohol,
marcadas por amargos enfrentamientos y un remordimiento persistente. Ambos cayeron en un círculo vicioso, optando por adormecer sus heridas emocionales en lugar de sanarlas. Sus acaloradas discusiones trascendían la mera posesividad o la presión de la fama. Eran batallas fundamentales por la identidad personal. McQueen exigía soberanía absoluta, mientras que McGraw simplemente anhelaba tranquilidad. Sin embargo, con cada concesión que ofrecía para mantener la paz, otra parte vital de su personalidad se iba erosionando. Como era de esperar, la infidelidad pronto se infiltró en el matrimonio. Circulaban rumores de encuentros amorosos, negados con vehemencia, pero siempre latentes. Para el actor, estas transgresiones eran una afirmación de dominio. Para McGraw, representaban un breve respiro de su profunda soledad. Las columnas de chismes se deleitaban con su decadencia pública, pero la realidad era mucho más sombría de lo que cualquier revista podía expresar. No eran monstruos que intentaran destruirse mutuamente. Simplemente eran dos personas profundamente fracturadas cuyo amor era tan apasionado como tóxico. Para 1977, era evidente que la relación estaba condenada al fracaso. El intenso enamoramiento que había dado origen a su romance se había convertido en pura agonía, y una conexión que inicialmente parecía obra del destino, ahora se sentía como un fracaso aplastante. Ese mismo año, McGraw finalmente se separó de su marido. Su partida no estuvo motivada por la rabia, sino por un agotamiento absoluto y profundo. Había sacrificado su trayectoria profesional, su seguridad en sí misma y casi toda su identidad. Sin embargo, la historia estaba lejos de haber terminado. El último capítulo de Steve McQueen se vislumbraba en el horizonte, trayendo consigo una tragedia devastadora que marcaría a McGraw por el resto de su vida. Cuando McGraw finalmente se separó de McQueen en 1977, su partida no tuvo nada de malicia. Más bien, fue un intento desesperado por sobrevivir a una dinámica que la consumía por dentro. La relación la había arrebatado por completo, perdiendo su ambición y autoestima, pero, sin duda, aún albergaba un profundo afecto por el hombre herido que se escondía tras la rabia. Ambos habían quedado destrozados por la relación, pero de maneras completamente diferentes. Aunque ya no compartían hogar, su historia entrelazada no llegaría a su fin hasta que un cruel giro del destino intervino. En 1979, los médicos diagnosticaron a McQueen mesotelioma pleural, un cáncer excepcionalmente raro y de rápida progresión relacionado con la exposición al amianto. Con apenas 50 años, seguía en la cima del estrellato mundial, pero la enfermedad avanzaba con una velocidad aterradora. Buscó tratamientos médicos radicales y poco convencionales, llegando incluso a viajar a clínicas en México en un intento desesperado por sobrevivir. Todos los esfuerzos fracasaron. Cuando se anunció su fallecimiento, el mundo del espectáculo lloró la pérdida de un titán del cine. Para McGraw, sin embargo, la agonía fue profundamente devastadora. Nunca hubo un cierre definitivo, expresó posteriormente. Me entristece mucho que, siendo personas sobrias, adultas y sin vínculos sexuales, no hayamos podido sentarnos a hablar y resolverlo todo. La muerte de McQueen el 7 de noviembre de 1980 la impactó con una fuerza que jamás había previsto. A pesar de la paranoia desenfrenada, las discusiones acaloradas y el silencio solitario de sus años juntos, su amor por él permaneció inquebrantable. Su muerte prematura se sintió como un robo imperdonable, negándole para siempre cualquier oportunidad de reconciliarse con su turbulenta historia. Asistió a su funeral en estricta intimidad, evitando activamente la atención de los medios, y posteriormente se retiró por completo de la vida pública que una vez la había idolatrado. Estaba tan enamorada de él, confesó décadas después, reconociendo la profundidad de sus sentimientos incluso cuando la relación misma resultó imposible de mantener. Los años siguientes la sumieron en un oscuro abismo de duelo, depresión clínica y grave abuso de sustancias. Tras la muerte de McQueen, ya no tenía batallas externas que librar, solo la guerra contra sus propios demonios.
Su fama había disminuido considerablemente, su matrimonio era cosa del pasado y la industria cinematográfica hacía tiempo que había cambiado de rumbo. Lo único que quedaba era una mujer destrozada que buscaba desesperadamente un propósito tras haber perdido todo aquello que antes daba sentido a su vida. Su camino hacia la recuperación no tuvo lugar en un glamuroso plató de cine, sino entre las paredes de un centro de rehabilitación. En la clínica Betty Ford, McGraw se vio obligada a afrontar no solo sus adicciones químicas, sino también décadas de dependencia emocional profundamente arraigada. Tuvo que desmantelar una vida entera dedicada a sacrificar sus propias necesidades para complacer a quienes la rodeaban. Por primera vez en muchísimo tiempo, ya no se la definía como una esposa famosa, una madre o un ídolo de la pantalla grande. Era simplemente Ali, herida, lúcida y por fin tremendamente sincera consigo misma. La estrella brillante que había recorrido la vida a una velocidad vertiginosa se había ido para siempre. Sin embargo, su profunda ausencia la impulsó a orquestar su propio renacimiento personal. La verdadera recuperación no fue instantánea. Tras pasar la mayor parte de su vida adulta complaciendo los caprichos ajenos, McGraw se enfrentó al desafío monumental de aprender a existir únicamente para sí misma. El centro Betty Ford le brindó el refugio necesario para analizar los comportamientos tóxicos que habían marcado toda su trayectoria. Llegó a comprender que su deseo compulsivo de complacer a los demás y mantener la armonía a costa de sí misma era un mecanismo de supervivencia forjado en su juventud. Una infancia marcada por el alcoholismo severo de su padre y el temperamento impredecible de su madre la había condicionado a depender del encanto y el silencio como escudos. Su apasionado romance con Steve McQueen no hizo sino agravar esas cicatrices psicológicas preexistentes. En ese matrimonio me volví invisible, reconocería más tarde. Pero, de ahora en adelante, se negó rotundamente a ser invisible. Darle la espalda a Los Ángeles no fue una rendición. Fue una medida necesaria para salvar su vida. A principios de la década de 1990, vendió su mansión en Malibú y se mudó a Tesuque, un tranquilo enclave a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Allí, protegida de los cegadores flashes y el caos incesante del sur de California, cultivó una nueva existencia basada en la profunda sencillez y la paz interior. Abrazando la naturaleza, canalizó su energía en la pintura, la jardinería y la defensa incansable del bienestar animal y las iniciativas comunitarias locales. El atractivo de la fama se había desvanecido por completo. Tengo gente maravillosa en mi vida y me siento increíblemente afortunada, comentó durante una charla en 2024. A lo largo de las décadas, McGraw se convirtió en un ejemplo vivo de elegancia y fortaleza. Se ha mostrado extraordinariamente sincera respecto a sus errores del pasado, sus profundas tragedias amorosas y la peligrosa manera en que permitió que sus parejas eclipsaran por completo su propia identidad. Me casé con hombres maravillosos, señaló, pero nunca le dije a nadie quién era. Quería que leyeran mi mente. Estas profundas reflexiones no nacen de un resentimiento persistente, sino de una claridad profunda y fruto de un gran esfuerzo. Ahora, a sus 80 y tantos años, ya no carga con el trauma de su pasado. Solo lleva consigo su sabiduría. Su comprensión fundamental del afecto también se ha transformado radicalmente. Hay tantos tipos de amor, explicó a un entrevistador durante un evento retrospectivo de Love Story. Está el amor de amistad, el amor de exparejas, el amor de un exmarido, el amor de los hijos, el amor por las mascotas. El amor es inmenso. Tras décadas de profunda agitación emocional, esta filosofía expansiva finalmente le brindó serenidad. Aprendió que el amor verdadero no siempre requiere aferrarse desesperadamente al pasado. Con frecuencia, exige el valor de dejarlo ir. Si bien el público podría asociar para siempre a Ali McGraw con la explosiva infidelidad que destrozó su primer matrimonio, su legado final dista mucho de ser una simple tragedia sensacionalista.
Su verdadero legado es de absoluta supervivencia, una resiliencia discreta y valiente que transforma la pérdida devastadora en profunda sabiduría y el trauma agonizante en una tranquilidad duradera. La historia de Ali MacGraw es una lección magistral de pasión, devastación y el arduo camino de la autorrecuperación. Es una hermosa prueba de que incluso los íconos más brillantes pueden perder el equilibrio en la oscuridad, pero aún así logran encontrar el camino de regreso a la luz. ¿Qué lecciones sobre el romance y la absolución extraes de su increíble historia? Comparte tus perspectivas a continuación y no olvides darle me gusta, suscribirte y regresar para descubrir más historias cautivadoras y inéditas de la época dorada del cine.